Acompáñame a escuchar una hermosa entrevista realizada por el escritor, locutor, periodista y guionista de cine y televisión venezolano Leonardo Padrón en su programa de radio Los Imposibles en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde escucharemos una hermosa introducción y descripción de la vida y el andar de Facundo Cabral, la cual lo impresiona por su inteligencia y belleza. Acompáñame a escuchar esta hermosa entrevista de dos grandes de la pluma latinoamericana. Los Imposibles con Leonardo Padrón. Imposible no reflexionar. Un hombre sin un sueño a lo sumo es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Facundo Cabral. Hay ciudadanos que por escapar del aburrimiento de su familia llegan a la presidencia del país. El trovador. ¿Qué tal, amigos oyentes de Onda, la Superestación? Hoy tenemos un imposible de mucha sensibilidad y honestidad. Alguien que con cada una de sus palabras pareciera contarnos un cuento que, como él dice, a lo mejor lo escuchó en el pueblo anterior o en su última presentación. No puede ser otro que el denominado juglar del siglo XX, Facundo Cabral. Un hombre que ha recorrido más de 150 países y que con sus historias nos hace reflexionar sobre el mundo. Espero que disfruten de esta entrevista tanto como yo la disfruté en Los Imposibles por Onda, la Superestación. Primer acto. Estado Vargas, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. 4 de la tarde. Retrato de un imposible. Para los que aún no lo sabían, en el planeta hay vagabundos de primera clase. Se les puede reconocer por su manera de hablar, como si la locura y la poesía vivieran en una misma frase. Algunos cargan una guitarra al hombro y patean países enteros con un costal de canciones en los labios. Tienen la mirada perdida, o más bien encontrada, como los profetas. Ríen como los sabios y se hacen preguntas en voz alta como los grandes humoristas. Son incómodos por naturaleza, andariegos por convicción y sencillos por la estricta necesidad de ser verdaderos. Algunos tienen hasta cédula de identidad y hay uno particularmente que responde al nombre de Facundo Cabral. Es argentino porque la tierra cambia de nombre a cada tanto, pero es universal porque él cambia de destino a cada minuto. Dicen que ha recorrido 170 países y que ha grabado más de 120 discos. Dicen que su irreverencia y su honestidad musical no tienen día libre. Dicen que reflexiona en re mayor, que canta en forma de poema, que protesta y cuestiona y acusa y predica y defiende y agita sin descanso. Muchos resumen a Facundo Cabral en una sola frase, quizás excesiva, quizás solitaria: el juglar del siglo XX. En todo caso, a Facundo Cabral se le notan sus conversaciones con Cristo y Gandhi, sus tertulias con Jorge Luis Borges y Krishnamurti, su sobredosis de poetas y filósofos, sus encuentros con presidentes de Estado, multitudes, personajes anónimos del camino o santas como la Madre Teresa de Calcuta. En los años 60 y 70 fue uno de los grandes emblemas de la canción de protesta. Hoy el tiempo lo ha convertido en una perseverancia feliz, en una suerte de sacerdote de la guitarra y la palabra, en un cantor imposible de obviar de la historia musical latinoamericana. Es tan sencillo y demoledor como que Facundo Cabral tenía que existir. Los vagabundos de primera clase son seres imprescindibles e irremediables. Oye, qué lindo es eso. ¿Quién escribió eso? Yo. Es hermoso eso, porque me has leído una radiografía. Segundo acto. Aventurero desde niño. Una vida como la de Facundo Cabral es demasiado vasta como para abarcarla en una sola entrevista, pero yo creo necesario, en función de nuestros oyentes y de las nuevas generaciones que quizás no conozcan tan ampliamente tu trayectoria, que hagamos como un dibujo primario de los grandes eventos en la vida de Facundo Cabral. Por ejemplo, hay una información que habla de que Facundo Cabral transcurrió su infancia viajando 3.500 kilómetros con su madre y sus 6 hermanos, y que 4 de ellos murieron en el trayecto. Mi madre era una tremenda hembra, en todo el sentido de la palabra. Y mi padre era un hombre refinado, culto, rico. Fue un amor de novela. Ella era la muchacha de las novelas colombianas o de toda Latinoamérica. Fogosa y siempre a punto de estallar. Y mi padre era el hombre que tenía todos los medios, pero no sabía cómo se hacía nada. ¿Y ese viaje qué iban a hacer al sur? Vivía mi madre y mis hermanos en la casa de mi abuelo, que era coronel. Y todos los Cabrales han sido militares.
Y cuando mi padre se separa, mi abuelo echó a mi madre de su casa un 21 de mayo, y yo nací el 22 de mayo ya en la calle, en la vereda. Yo nací en la calle, yo estoy marcado para la calle. Y mi madre se enojó, por mi padre se enojó con toda la humanidad y dijo, no quiero ver más seres humanos. Y entonces en esa época en la Patagonia no había nadie, muy poca gente. Claro. Y salimos y en 9 años de caminar murieron 4 hermanos de hambre y de frío, los fui viendo morir. Después esa Porque historia... quedaron sin casa, sin techo y a la deriva. 9 años. Incluso yo soy una especie de sobreviviente porque tenía lo que en ese momento se llamaba debilidad mental, que hoy era casi un autista. Cuando llegamos a Tierra del Fuego, mi madre muy enferma, mi madre ya se moría, y mis hermanos vivían de milagro. Entonces escucho una frase, alguien que le dice a mi madre, Sara, ahora que voy a contar esto, por favor, la gente ya lo sabe, pero no entiendan que esto es un anuncio político, porque parece un anuncio político, no lo es. Claro. Sí, con este señor del que te voy a hablar tengo una deuda por la eternidad y con su mujer. Entonces un señor le dice, Sara, me dijeron que hay un presidente que le da trabajo a los pobres. Yo pregunté dónde estaba el presidente y me dijeron está en Buenos Aires. Y yo salí hacia Buenos Aires sin decirle nada a mi madre. Mi madre me dio por muerto como 4 meses, como desaparecido. 4 meses. ¿Qué edad tenías tú cuando saliste a buscar? 9. 9 años. Y llegué a la ciudad de Buenos Aires y había un vendedor yo iba colgado en los camiones, en un carro, en un tractor, en una moto. Fue maravilloso. Yo conocí a todas las maneras sociales de mi país. Fue un viaje extraordinario. Viaje de iniciación casi. Exactamente. Y llego a Buenos Aires y le pregunto a un vendedor de verdura que estaba por ahí en la Plaza Constitución, oye, ¿tú conoces un señor que se llama Perón? Porque me dijeron se llama Perón el hombre. Nada más y nada menos. Por eso no quiero que suene a anuncio político. Y sí, me dice, es el presidente del país, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Y dónde puedo hablar con él? Dice, mira, vas derecho por la 9 de julio a la derecha, que es la calle Pellegrini, llegás a la Avenida de Mayo, doblás a la derecha. Esto no me olvido nunca. Haces 4 o 5 cuadras, llegás a una plaza. Detrás de la plaza hay una casa absurda, ridículamente pintada de rosado, me dijo muy burlón, que más es cierto, la casa, no puede estar el poder en una casa rosada, parece. Y bueno, y ahí salgo, me dice, pero espera. Los presidentes suelen ser gente ocupada. Es muy difícil que te atienda. Además, yo no quiero, te lo digo de la mejor manera, sos un niño, no es muy poco serio, es raro que te atienda. Te van a mandar a la sociedad de no sé qué. Y bueno. Pero mira, yo leí en el diario, en el periódico, que mañana es el día el aniversario de la ciudad de La Plata, que era de donde yo había salido con mi madre. Yo nací a 2 cuadras de donde yo después me encontré con Perón. Mirá lo que es el círculo. Así es. Yo había cerrado mi primer círculo a los 9 años, sin darme cuenta. Y me dice, van a un TEDEM con la señora Eva Perón. 1946, recién había subido al poder, Perón era el profeta que volvía a la tierra. Era una cosa, ¿vos te acordás? Ajá. Bueno, tal vez el hombre más amado de la historia argentina en su momento, ¿no? El Mesías prometido en ese momento. El Mesías. Con ella, hermosa. Ah, mi Dios. Entonces me dice, ve ahí, que a lo mejor ahí cuando va a entrar a la catedral, a lo mejor podés llegar a él. No creo que sea fácil, pero tú ve. Y fue mi primer socio, ese señor que me dio el dato. Yo muchos años después, cuando yo empecé a ser conocido y había aparecido en televisión y todo, yo siempre que iba a un programa decía, por favor, lo tienen que conocer. Vendía fruta en tal lugar, era así, y un día pues, lo reencontré muy viejecito, volví a encontrarme con el señor que me dio el dato. Mirá lo que es la vida. Y me pagó el tren, fue mi primer viaje pago. Me pagó el tren, me compró un sándwich, fue glorioso. Ese señor. Sí, y yo salí y pasé toda la noche en la catedral, afuera, y a la mañana empezaron a llegar multitudes, y a las 12 llega el auto espléndido, un auto descapotable, delante el chofer, el gobernador que era un coronel mercante, y atrás de pie, a la izquierda, la señora Eva Perón. Yo fue la primera cosa bella que vi en mi vida. Y a la derecha, Perón con su uniforme de gala, espléndido. Y yo corro hacia el auto y cuando estoy llegando me caza un policía. Pero Perón está saludando para ese lado. Entonces lo ve y le dice, déjelo que venga. Y fui hasta el auto y me subí al estribo y me dice, ¿querías hablar conmigo? Y le digo, sí, hay trabajo. Hizo parar el auto en medio de la multitud. Le digo, hay trabajo. Y la señora Eva que está al lado escuchó
Y se acercó y me dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Encárguense del niño. Me llevaron a un lugar, me dieron ropa nueva, me bañé después de meses, comí comida caliente, me sentí respetado, sentí que era parte de la sociedad. Y a las 3, 4 horas llega ella, ante el asombro de toda esa gente. Creo que me llevó, era como una escuela, un asilo. Y llega ella y entra y dice, mi amor, tuvimos suerte, ya conseguimos un trabajo para tu madre. Y fuimos a vivir a una escuela en Tandil, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y cuando mi madre y mis hermanos, mi madre estuvo internada 1 año, le salvaron la vida, me dio una carta que decía, la señora Eva, traigan al niño mañana a Buenos Aires, dijo. Me llevaron a Buenos Aires, que estaba 1 hora, y en su oficina me presentó 3 señores, 2 pilotos y un médico que me iban a llevar al sur a buscar a mi madre en avión, y me dio una carta que decía, es de mi interés personal que la señora Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Muy agradecida, María Eva Duarte de Perón. Tercer acto. Del reformatorio a su encuentro con Dios y la música. Pero entiendo que Facundo Cabral tuvo una infancia, más allá de esa maravillosa anécdota con Eva Perón, que en algún momento terminaste confinado en un reformatorio. Sí, porque era alcohólico. Yo fui a trabajar al campo. ¿Alcohólico a qué edad? Enseguida. No sabía que era alcohólico, pero yo no quería vivir. Por eso no hablaba. Yo me sentí muy aliviado cuando mi madre y mis hermanos tuvieron un techo y un respeto. Pero o sea, yo... tú eres un alcohólico de niño, dices tú. No, claro, porque yo trabajaba en el campo y de noche se hace el fuego, se come el asado y da vuelta la guitarra, se canta y qué otra cosa, se toma ginebra, se toma vino. Y de pronto yo no me di cuenta que el alcohol me ayudaba a que yo no viera, yo no quería ver. Y cuando había robado algunas botellas, un día la policía se enojó y me meten en una cárcel de menores y me dan 4 años de prisión. Pero fue extraordinario, yo caí preso a los 14 porque era muy violento, rompía cosas. Pero fue extraordinario, porque siempre Dios estuvo al lado mío. Me metió en la prisión para que yo deje de ser un ignorante, porque había un jesuita. Me llevó a vivir a una biblioteca muy pequeña y ahí me contaba las historias de los libros hasta que me entusiasmó tanto que le dije, Simón, ¿y cómo hacemos? Mira, si yo tengo tiempo y vos tenés ganas, te enseño a leer. Claro. Entonces yo, a ratito, lo que eran 6 de colegio primario y 6 de secundario, 12, yo lo hice en 3. Claro, porque un jesuita que son los grandes amantes del conocimiento. Pero yo tenía noticias de Quevedo a los 15 años, de Góngora, del siglo de oro español, de Horacio, de Homero, de Heráclito, de Plotino, y de los libros de arte nos divertíamos, por ejemplo, con Magritte, con Chagall, que con los años fue un gran amigo en París, en los años 70, gran amigo, incluso hasta tengo obra de él. Pero así deberían ser todas las cárceles del mundo. Sí, si hay un jesuita en una cárcel está salvado. Así es. Y a los 17 me escapé, cuando me faltaba 1 año, me ayudó él, me dijo, ya tenés algo en la cabeza, podés sobrevivir. Y ahí me encontré con un vagabundo que me dijo, oye, ven aquí, imbécil, te veo pasar toda la noche como un miserable, no te dijeron que sos príncipe. ¿Cómo príncipe? Ah, ¿no sabías eso, no? Ah, no sabía que sos príncipe. Y me dice, señalando el cielo, ¿cómo le llamas al hijo del rey? Y acá estoy. Canté de pura alegría. ¿Y cómo descubriste que eras cantante? ¿Cómo asumiste la música como forma de vida? Por Jesús. Y no soy un cantor. No soy un qué sé, a ver qué te digo. No, yo no soy ni un pastor, ni mucho menos. Ya pastor hubo uno grandioso. Ajá. Y lo seguimos. Ni pertenezco a una iglesia sola, ni mucho menos. Un libre pensador y un libre sentidor. Ajá. Y más con las religiones, pero... A mí me salvó Jesús porque yo conocí el Sermón de la Montaña esa noche que me dijo que era príncipe. Le digo, ¿usted cómo sabe que somos príncipes? Porque pasó un señor, porque el jesuita en la cárcel nunca me permitió meter en la Biblia, me dijo, vos sos muy chiquito y tenés mucho odio todavía para entrar en esa hoguera. Eso es para hombres, hay que esperar. La Biblia. Claro. Ajá. Entonces yo con este señor me dice, vos sabés escribir, me dice, después de la noticia. Yo estaba muy emocionado. Sí, sacá el cuaderno ahí. Primera lección, un viejo vagabundo genial. Tenía la edad que yo tengo ahora. Escribí ahí, esto hago yo en los teatros ahora. Ajá. Eso lo heredé de él. Mira las aves del cielo y me dicta el Sermón de la Montaña y me dijo, ¿sabe qué te acabo de dar? Un programa de vida. Y fue mi programa de vida y yo estaba tan contento y yo lo andaba contando por los campos, diciendo, carajo, somos príncipes. Claro. Y había gente que solo se creía González, su esposo, solo argentino, solo pobre o solo rico. Y un día sí, me fue llevando la gente y un día estaba arriba de un escenario a los 22 años y no bajé más. Cuarto acto.
ponerse las botas y aceptar al mundo. Facundo Cabral es uno de los mejores emblemas de lo que fueron los años 60, la época en que todos creyeron posible cambiar al mundo. Sí, fueron claro. los tiempos de los Beatles, la cultura hippie, el lema universal de paz y amor, Pisillo. la revolución cubana. Ahora, de todo eso quedó el reflejo de un momento estelar de la humanidad. Sí, cómo no. Pero resulta, Facundo, que el mundo no cambió. La primera religión sigue siendo el dinero y la pobreza Sí. parece una epidemia sin remedio. ¿Qué pasa? ¿Por qué fracasó el gran sueño? Facundo Cabral se siente derrotado en ese sentido. No, yo quise cambiar al mundo y me pasó lo mismo que le pasó a gente, no Cabral, a gente importante de verdad. Borges, quise retratar al mundo. Yo pensé que podía retratar al mundo a través de la palabra y ahora debo reconocer que no sé si a lo sumo he esbozado un autorretrato débil y tembloroso. Yo quise cambiar al mundo, pero el mundo me cambió a mí. ¿Sabes que Si hay un jesuita Ah, en cada lugar, no hubiera fracasado nunca la revolución. De hecho, está vigente. Lo que pasa es que por el momento el dinero hace más ruido. bueno, pero tiene rato haciendo bastante Sí, ruido cómo el no. dinero. ¿Qué decías? Que Flaubert decía que la humanidad es como es. No se trata de cambiarla, sino de conocerla. ¿Qué opinas tú de eso? Krishnamurti me decía eso. Yo fui muy amigo de Krishnamurti. Lo conocí en el 74. Krishnamurti decía, la vida no es como debería ser, la vida es como es. Ajá. Yo creo que debe ser como a mí me conviene, y lo que a mí me conviene es que yo entienda que lo que sea es lo que está escrito. Y esto, si cualquiera diría fatalismo, sí, yo creo que este encuentro estaba escrito. Yo creo que vengo solo acá a un lugar del aeropuerto contigo y te escucho decir esas cosas mías tan claras, porque uno es eso, más allá de lo que diga que yo estoy contento porque decís cosas muy lindas de mí, pero yo sé que no es así, es exactamente lo que es una persona. Así es. Pero cuando lo vi de esa manera, hubo una gran tranquilidad. Cuando me di cuenta que era lo que tenía que ser. De cualquier manera yo trato de buscar, para eso existe el libre albedrío, yo trato de ver la forma de llegar por el camino más correcto y más compartido a un cierre de vida. Claro. Pero Krishnamurti decía eso, la vida no es lo que debería ser, sino lo que es. Y un día le pregunté, ¿hasta cuándo voy a caminar, maestro? Y me dijo, hasta que te metas en tus propias botas. Y yo hace un tiempo que sentí que por fin me meto en mis botas. Hice lo posible. Yo pensé que se podía, que lo que me pasaba a mí. Y después, leyendo con detenimiento los discursos de Jesús, él dice, muchos serán los llamados, pocos los elegidos. Me da la impresión de que hay mucha gente que no se quiere dar cuenta que tiene todas las posibilidades de vivir mucho mejor, Claro. más allá de cualquier sistema político. La política es el arte de dividir. Así es, así es. Entonces, si pierde una mitad, perdemos todo. Quinto acto. Su música no le pertenece. Facundo, el gran éxito te llegó a ti con una canción, además, generacionalmente antológica, que es No soy de aquí, ni soy de allá. Sí, vino de una borrachera. Ajá, te quería preguntar la historia de esa canción que entiendo que ha sido cantada en 9 idiomas y que la ha cantado Julio Iglesias, Neil Diamond, Pedro Está grabada Vargas. en 27 idiomas. En 27 idiomas. Y se supone que hay más de 700 versiones. Se canta hasta en Rumanía, qué sé yo. ¿Cómo nació esa canción? Había un folclorista que seguramente lo has escuchado, que para mí fue un intérprete excepcional, Jorge Cafrune. Ajá. Y yo me encontré con Cafrune después de mucho tiempo en Uruguay. Y yo no había bebido más. Además, de hecho, fue la única vez desde que salí de la cárcel de menores, nunca más. Sí, uno sabe que está curado porque yo puedo tomar una copa de vino en la comida. O sea, hasta que no probaste una gota no sabés si estás curado. Claro. Yo sigo pensando que soy AA. Alcohólico. Creo que nos no. pasa a todos. Nunca más. Pero ese día fue una cosa excepcional. Y nos pusimos a brindar y qué sé yo, y que esto y que lo otro, y se nos fue la mano. Y cuando fui a... Era una borrachera feliz, ya no era la borrachera para no ver al mundo. Ajá. Era el festejo del encuentro con un amigo, que además, admirado amigo. Y me acompañó al concierto. Yo estaba 2 días en un lugar más bien pequeño y donde el público era casi el mismo. Yo tengo gente, el que me escucha 10 días seguidos, y el que no me escuchó en 46 años no me va a escuchar nunca. Lo mío es muy claro, me escucha todo o nada. Así es. Me quiere o me deja de una vez. Y en un momento yo estaba recordando en medio de esa cosa, oye,
le digo a Cafrune, que estaba entre el público, ¿no? Oye, me acuerdo ahora que te veo con esa facha, con la barba y qué sé yo, me acuerdo de Abraham. Y me acuerdo la orden que recibió Abraham. Abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham, no soy de aquí, y apareció la canción. Al otro día todos me pedían esa canción y yo no me acordaba porque la había improvisado. Y cuando terminó el segundo día, un periodista muy importante, Jacobo Timerman, socio del padre de Cecilia Roth, me invita a la casa a cenar y al final de la cena me dice, oye, 24 de febrero, no te saludamos en el cumpleaños de tu profeta, pero acá tenemos tu regalo. Y me regala un paquete chiquito con un moño rojo. Era un cassette, habían grabado la noche anterior y yo escucho con emoción que aparece la canción. No era mía, no es mía. De lo menos que uno puede ser dueño es de una canción, porque uno se sienta a elaborar un poema o una novela o un ensayo, pero la canción llega sola, es como el amor. Y vos estamos tomando café y hablando a lo mejor de Maradona o de qué sé yo, y se sienta acá, hola, me mandaron acá, voy a andar contigo para siempre. La canción. Esa es la canción. Viene sola, no se piensa, no tiene nada que ver con la cabeza la canción. Sexto acto. El éxito, la libertad y la tragedia. De las últimas entrevistas que dio John Lennon, antes de la muerte del asesinato, él contó que los días de mayor éxito de los Beatles fueron días de opresión total y de gran decepción, que todos trataban de aprovecharse de ellos, que él llegó a sentirse realmente miserable. Sí. ¿Cómo se sintió Facundo Cabral en sus días de máximo apogeo? Exactamente así. Qué bien, yo no había escuchado nunca eso, pero lo dijo por mí también. Por eso te lo estoy preguntando, porque no sé por qué sentí que me iba a decir. No, es la primera cosa, sí, yo mirá, era impresionante, era como, no sé qué pasó, una canción o dos, no sé qué pasó, y de pronto, donde fuera, todo el mundo venía corriendo a abrazarte, y me empecé a hacer una fama tremenda de transgresor. Usted es el único que dice lo que hay que decir. Ahí a usted hombre valiente con cojones. La gente, yo era el valiente que decía. Y me hago muy famoso y llega un dinero insoportable. Yo no sabía que puede ser insoportable la cantidad, que yo pensé que mucho fenómeno, mejor. No. Y me agobiaba y yo perdía mi libertad porque esperaban cosas de mí que yo ya quería cambiar. Bueno, en eso que leíste recién es fantástico, ese siempre está cambiando de destino a cada rato. Es cierto, sigo haciéndolo. Y de pronto un día me encuentro en la televisión con un señor que era muy importante en la televisión argentina y le digo, ¿sabes que me voy a ir? ¿Cómo? Que mañana voy a Ezeiza y me tomo el primer avión. Me voy porque estoy perdiendo mi libertad y me estoy ahogando y ahora hay tantos intereses alrededor mío que yo ya no... Yo realmente sentía que me había permitido, yo me estaba estafando a mí mismo y me fui muchos años. Pasaron otros años, llegó la democracia, o estaba por llegar, y yo vuelvo a la Argentina y la gente pensó que yo había traído la democracia de la Plaza de Atenas, yo personalmente, porque cuando llegué fue una recepción, yo porque después entre un éxito y otro estuve fuera del país muchos años y cuando volví era un gran fracaso, porque yo siempre tuve el fantasma de la censura, la gente tenía miedo, un montón de cosas. Vinieron todos juntos, un poco antes que gane el doctor Alfonsín, y me pasó lo mismo y me volví a ir y no volví por 9 años a mi país. Hasta que volví porque fui con Alberto Cortés, en el año creo que 95. No, el éxito, yo puedo vivir en un desierto, con los tuareg, puedo vivir solo, amo a la soledad, fue mi mejor amante, además siempre me resultó fiel, cuando yo vuelvo al hotel siempre está esperándome, no me falló nunca. Pero no puedo vivir, no podría vivir en el éxito. A mí me conoce bastante gente y me aprecia mucha gente y yo aprecio a mucha gente, claro. Pero no ese éxito desmesurado, con prolijidad, yo camino tranquilo, no grabo a propósito, los libros en general me los edito yo, hago todo lo posible por seguir siendo underground. A ti la tragedia te ha buscado conversación muchas veces. ¿Cómo fue el episodio donde se cayó un avión con tu mujer y su hija a bordo? Sí, eso fue... Yo un día entré a tomar un café a la cafetería del hotel en San José de Costa Rica. Yo tenía 40 años. Llegó ella como la canción. Fue mi canción. Es más, sigue siendo mi canción. Fue la única pareja así. Y ella estaba con sus 18 años, bellísima. Después con el tiempo me di cuenta que yo la había visto unos días antes en alguna parte porque había sido segunda de Miss América. Bellísima era, y portada de Playboy.
Y yo soy un animal que le presta mucha atención a toda la cosa erótica. Me gusta ver, me gusta tocar. Yo no me perdí nunca la fiesta, me gusta el fuego. Entonces estaba con sus padres y yo supe que era mi mujer y me acerqué y le dije, oye, eres mi mujer, te vine a buscar. Una cosa rarísima, pero no quise ser ingenioso. Fue una frase absolutamente espontánea. Ni exageré mi argentino, no me comporté como un argentino clásico, no. Yo lo sentí, fui y los padres me miraron como diciendo, este loco, y ella me miró, ella tan bella y yo tan feo, y le dijo a los padres en un momento, es cierto, y los padres no pudieron reaccionar, hoy son grandes amigos míos. Y ella fui a su cuarto, se hizo su maleta y se vino al mío, y fueron 5 años viajando por todo el mundo, hasta me venía conmigo a Hiroshima, donde iba a cantar a Kioto, a Pekín, a Shanghái, y qué sé yo, cruzamos en el Transiberiano en 8 días de Moscú a Pekín, y en esos 5 años nació una niña, tuve una niña 1 año, y en un viaje que yo fui a cantar a la Universidad de Harvard, ella me estaba esperando en Los Ángeles porque había ido a hacer unas cosas con la niña, y el tiempo era muy frío en Boston para la niña. Yo fui a cantar a la universidad, a Harvard, y entonces cuando mi vuelo se atrasa 2 horas, yo llego tarde al vuelo Los Ángeles-Chicago, y ellas suben y murieron. Ella de 23 y la niña de 1 año. ¿Cómo te marcó esa tragedia? Después pensé, padre, y ahora va a ser tan liviano, ¿qué me puede pasar después de esto? Claro, sentía que habías tocado fondo allí de alguna manera. Es más, cuando llegó el cáncer, fue como si me hubieran dicho que tenía gripe, porque eso fue un shock tan grande que quedé, me olvidé hasta hablar español, era un fantasma. Sí. Y me llevaban y me invitaban, amigos del mundo, me metían en un avión, en otro, me llevaban para todos lados. Y así, de pronto un día estaba otra vez arriba del escenario y... Volviste al autismo de la infancia por un momento. Sí, y después aprendí una cosa genial que me trajo no felicidad, pero paz, que es más que felicidad. Aprendí que lo que uno ama o lo que uno amó no muere. Y aprendí que lo que yo todavía no amo, aún no nació. A mí no me pueden decir que Jesús murió, yo no te creo, porque está en mi corazón. La Madre Teresa, que murió, Octavio Paz, que fue otro gran, que no está Borges, viven conmigo. Bueno, y además está su obra, ¿no? Claro. Y con esto pasa igual, y yo le sigo escribiendo canciones, Claro. Y el avión cayó el 12 de junio del 78, el día que empezaba el Mundial en Argentina de fútbol. Y siguen estando ahí. Y después empecé a trabajar mucho. Un día me dijo, extraordinaria frase, la Madre Teresa, claro. Me dijo, mi amor, ¿sabes lo único que te puede matar? El amor que te está sobrando. ¿Dónde lo vas a poner? Qué maravilla. Ponerlo en algún lugar o te va a aplastar. Vení conmigo. Y empezamos a trabajar, a sacar niños de la basura en Calcuta, que los tiran la familia para que mueran quemados, y a salvar niñas, y a criar niñas, y a bañar leprosos. Y yo de ahí me iba al Lincoln Center, a los otros, y volvía corriendo. Me salvó, hizo la segunda etapa de mi vida gloriosa, y hoy soy un tipo inmensamente feliz y libre, con todos los amores puestos, porque lo que yo no puedo llevar adentro no es mío. Ese bolso o esa maleta, incluso este bastón y esta chaqueta, estos están del lado de afuera. Claro. Y lo otro quedó adentro. Entonces ahora, y creo que mi trabajo ha llegado al punto culminante porque me doy cuenta que ahora contagio esa felicidad. Séptimo acto. No soy el gurú ni el juglar del siglo XX. Solo cuento cuentos. Cuando algunos cronistas dicen que Facundo Cabral es una suerte de gurú, un sacerdote, un profeta, o dicen que es el juglar del siglo XX, ¿te parece excesivo o te parece un reconocimiento justo? Me sospecho que no entiendo de qué se habla, porque yo no hay un plan conmigo. Yo agradezco mucho porque yo cuando digo Silvio Rodríguez y Pablo Milanés son el lujo de la canción de la lengua española, son el Rolls Royce, me sale del alma. A lo mejor ellos lo dicen con el mismo amor y el mismo aprecio cuando dicen que uno es un gurú. ¿Qué sé yo? Tal vez. Pero no, si es así, no es cosa mía. O sea, yo me disculpo también porque no es el plan. Yo vivo y cuento mi experiencia. Claro. Oye, Facundo, yo quiero que tú me cuentes una anécdota más. Perdona, tú que escribes, ¿te puedo contar una historia? Por favor. ¿Qué sucedió acá? Por favor. Te digo porque esto es clave para lo que estabas diciendo recién de que hay gente que cree y gente que dice. Aula magna de la ciudad universitaria en Caracas. Todos jóvenes, claro. Y una viejecita. Además muy humilde. Entonces todo el mundo extrañado la veía porque era como que estuvieran encontrar a la Madre Teresa en un concierto de los Rolling Stones. Era muy raro.
Antes que yo termine de cantar, ella sube al escenario. Entonces yo estoy cantando y tuve que parar, porque ella subió a saludarme, ¿viste? Entonces yo paro, estaba cantando No soy de aquí ni soy de allá, la última canción, y ella subió. Señor Cabral, sí. Perdone que lo interrumpa, pero le quiero dar un beso y un abrazo. Bueno, entonces los muchachos estaban todos encantados con esa viejecita que cortaba la canción y subía a darte un abrazo ya mismo, no, que voy a estar esperando. Y la vida es así, que voy a estar esperando. Y entonces me dice, ¿sabe? Estoy tan feliz porque usted me contó un cuento hoy. Ajá. Es más, mire, ¿sabe qué era lo que más me gustaba a mí cuando yo era niña? No, que me contaron un cuento, mis padres. Y ya se iba y volvió. Un día, dice, fueron a la isla Margarita, creo que a la isla Margarita, y la barca naufragó y murieron los dos. Me quedé sin mis cuentos, claro. Me llevaron a un asilo de monjas, y yo toda la noche esperaba mi cuento, pero pobrecita, estaban tan ocupadas, tantos niños. Pasó el tiempo y yo esperaba mis cuentos, yo siempre seguí esperando mis cuentos, yo necesitaba mi cuento, y no aparecía. Me casaron con un señor que traía cosas al asilo y no solo no me contaba cuentos ni me hablaba. Yo lo único que sabía era que cada vez que llegaba borracho vamos a tener un hijo más. Y amaga irse y se vuelve. Y yo esperando mis cuentos y me quedo sola con mis niños porque él se fue también. Y los voy creando como 7 hijos, me dice, como Sara, como usted contó de su madre. Y ya ve que la vida se los lleva, la vida te los presta un rato, pasan por uno y se los llevo la vida, yo sola esperando mis cuentos y llego a esta edad. Y viene usted, me cuenta un cuento, ¿cómo no lo voy a querer? Y me vuelve a abrazar, ¿cómo no lo voy a agradecer? Los muchachos ya enloquecidos, le aplaudía a todo el mundo, fue maravilloso. Y me dice, y esta noche aprendí para qué sirve un cuento. Cuando era niña, para que me duerma en paz. Si usted me cuenta un cuento, para que yo me muera en paz porque tengo un cáncer terminal. Que Dios lo bendiga. Wow. Ahí supe para qué subo al escenario. Tremenda. Alguien se muere en paz porque uno le acercó un cuento. Tremenda. Entonces, eso tal vez conteste a tu pregunta. En la próxima parte. Una muerte que te haya marcado. La muerte de Borges. Estábamos tomando sopa y sale un amigo nuestro, gran amigo nuestro, que es la radio, un hombre importante de la radio argentina, dijo: hoy odio mi oficio. ¿Por qué me tiene que tocar a mí decir que Borges murió en Ginebra? Los imposibles con Leonardo Padrón. Envía tu mensaje a Los Imposibles al 6632 con un costo de 250 bolívares más básico masiva. Envía tu mensaje a Los Imposibles al 6632 con un costo de 250 bolívares más básico masiva. Los imposibles con Leonardo Padrón. Octavo acto. Escuchen ahora unos sonidos de este juglar del siglo XX, sonidos que hemos llamado su banda sonora y que les permitirán conocer un poco más de nuestro imposible de hoy, Facundo Cabral. Es un Whitman con furia. En un momento dice: levántate, holgazán, vibre tu pulpa, peligro el universo por tu culpa. Él decía: ante la faz del abismo te ordeno retroceder. No, una cosa extraordinaria. Atahualpa Yupanqui. Sí, ¿Qué significa Atahualpa para Facundo Cabral? Poco antes de ir a la cárcel, por ejemplo, mi madre, si vos ibas a mi casa y hablabas de Atahualpa, para nombrarlo había que ponerse de pie. Era un Buda. Antes de ir a la cárcel, poco tiempo de ir a la cárcel, yo trabajaba en la cosecha de la papa. Y lo que trabajaba muy duro porque yo trataba de juntar toda la moneda posible para llevar a la casa de mi madre, a la escuela. El dueño del campo, como premio, 3 o 4 que trabajamos muy fuerte, nos llevó al Club Social de Balcarce. Fue la primera vez que yo comí con cubiertos. Mirá vos. Imagínate. Cuando estábamos comiendo el postre dijo: bueno, apurando, porque ya llegó la hora, dice, tenemos que ir a escuchar al maestro. No sabíamos de qué estaba hablando y nos llevó a un salón cercano en el mismo Club Social y aparece don Atahualpa, ese señor al que mi madre se ponía de pie antes de nombrarlo. Muchos años después le dije en París, don Atahualpa, después fuimos muy amigos. Le digo: Atahualpa, me dice: paisano, usted ha caminado tanto. Y le digo: sabe que yo le debo el mundo a usted. ¿Cómo a mí? Porque yo camino por el mundo, ese regalo que me están haciendo por cantar es una cosa rarísima. Y yo canto por usted, porque aquella primera vez que yo lo escuché en el Club Social, en Balcarce, yo dije: qué maravilla de oficio, vivir y caminar y contar lo vivido y caminado. Y es lo que hice con mi vida. Así es. Atahualpa es nuestro padre. Noveno acto. Venezuela, un país entrañable en la vida de Facundo Cabral. ¿Cómo te fue ahorita en Venezuela con los recitales? Bien.
Sí, pero Venezuela siempre fue. Venezuela fue el primer país que a mí me abrió las puertas. Yo venía muy golpeado por todo el continente. Y llegué acá y conocí un señor excepcional. Yo tengo suerte con la gente, yo me los encuentro. Yo salgo al aeropuerto y me cruzo. Siempre, yo me encuentro con los tipos que tengo. El plan de vida que han hecho para mí es extraordinario. Yo los encuentro puntualmente. Y me encuentro de pronto con $17 y no conocía a nadie. Subí a un taxi, que no sé cómo llegué hasta Caracas, porque yo me crucé con todas las dictaduras. Y un gringo me acercó al centro, a Sabana Grande. Sabana Grande. Y ahí me bajé, pues me podía haber bajado ahí como... En cualquier otro lado. Es más, hoy también, dice, el vuelo hacia atrás, no, me da lo mismo si yo estoy conmigo aquí en un hotel, es lo mismo estar acá que estar en Buenos Aires que en Madrid. Ya no hay, nadie te espera, nadie te despide, es fantástico, estás realmente en libertad. Claro. Entonces podés estar... Y el señor para otro taxi al rato. Había una muchacha muy linda que hoy después nos hicimos muy amigos, una pelirroja, una americana que se había enamorado de Venezuela, entonces tomamos un café con ella, qué sé yo, ya había una... Yo siempre tuve los placeres enseguida y cerca. Y la muchacha me dice, ¿qué vas a hacer acá? Le digo, no sé, mira, ¿qué cosa? Me dice, ¿no tenés un plan? No, le digo, mira, una de las cosas que se puede hacer es volver a subir a un taxi. Y dice, ¿a dónde vamos? Le digo, a ningún lado, subí un taxi. Entonces subí un taxi. Y le digo al chofer, oye, tengo $17, ¿hasta dónde llego? Y me dice, no mucho, estaba a 4.50 con el dólar de Bolívar. No mucho. Por ejemplo, y si no te pago, llévame a un lugar donde pueda trabajar. No dice, pero mi trabajo. Digo, sí, pero hagamos un pacto. Si dentro de 3-4 días me ves en televisión, o sea que me fue bien, buscame cuál es el mejor hotel, el Tamaraco. Seguro que voy a estar en el Tamaraco. Y yo te pago $200 el viaje. ¿Qué estamos de joda? Estamos de joda. Digo, ¿por qué crees que naciste? Y le gustó el chiste y me dijo, me gusta, tú me caes bien. Cabrón, soy el primer argentino que me cae bien. Y me llevó a Venevisión. Por supuesto el portero no me dejó entrar, si no me conocía nadie, no estaba en la lista. Y justo en un momento una voz que dice, ¿qué pasa acá? Reni Ottolina. Reni Ottolina. Y le cayó simpática la cosa y me hizo entrar para un ensayo que era para su show, que era extraordinario. Y me dijo, ¿tú qué haces? Le digo, yo cuento lo que veo, lo que vi en el pueblo de ayer, lo cuento en el pueblo de hoy. Y lo que vi en el de ayer y el de hoy, lo cuento en el pueblo de mañana. ¿Y hasta dónde vas a llegar? Le digo, hasta ahora voy a la India. La idea era llegar a la India. Entonces me dice, ¿qué necesitas? Y una silla, 2 micrófonos. Y le canto una canción y la gente que estaba en el estudio aplaudió. Fue toda una cosa muy grata. La canción es un Ábrete Sésamo. Una canción que hoy tiene gran vigencia, que es curioso. Mira, ahí es de los primeros. Una canción que se llama Yo no vendo, yo no compro. Que es la fórmula de la felicidad, ¿no? Y vino enseguida Ottolina y dijo, ¿y esa canción de quién es? Mía. ¿Tenés para 1 hora? Sí, tengo más. Bueno, te doy $1.000 y grabamos un programa los dos solos. Y salió fantástico y fui a vivir al Tamaraco. A los poquitos días vino el chofer del taxi, que estaba tan contento que no me quería cobrar. Dice, no va, ¿crees que me voy a buscar $200? Yo estoy feliz de que te haya salido bien. Y nos hicimos grandes amigos. Soy el padrino de su primera hija. No, en serio. Oye, pero qué historia. Y después preciosa. hicimos 3 programas más con él. Y me pagó $4.000 y yo vivía en el Tamaraco y yo vivía como un príncipe y venía de un hambre y de los golpes y de la... Pues, Venezuela fue el primer país que me dio el aula magna, los mejores teatros, andaba por las universidades. Fue el primer país donde yo creo que yo soy oficialmente cantor desde el 72, no del 60 que empecé a cantar, porque fue aquí. Ajá. Entonces cuando vengo parecería que todo el mundo conoce esto porque hay una gran familiaridad. Sí. Es muy emocionante. Acto de cierre. Facundo Cabral, en pocas palabras. Dime una ciudad preferida, definitiva, imposible de olvidar para ti, de las muchas que has conocido. Una que te haya marcado hondamente. Tasco en México. ¿Por qué Tasco en México? Porque es todo artesanal, está todo hecho a mano. Una canción. El breve espacio. Un miedo. Tener miedo. Un libro. La Biblia, sin ninguna duda. Un amuleto. Tal vez en mi caso sea la guitarra, porque yo nunca he sido músico. Soy un cantor. Creo que es un amuleto, sí. Un mandamiento personal. Para vivir mejor hay que ser mejor. Nunca me pude sacar eso de la cabeza. Un error. No haber esquivado esa manifestación para llegar al avión a tiempo. Un paisaje. Una puesta de sol en cualquier lugar de África. Una comida.
Oh, hay tantas, pero casi pido constantemente sin pensarlo, es una milanesa y puré de papa. Casi es una cuestión automática. Es un reflejo automático. Sí. Una época del mundo en la que te hubiera gustado vivir. Estar con el Bautista esperando a Jesús. ¿Una muerte? ¿Una muerte grande? ¿Una muerte que te haya marcado? Sí, cómo no. La muerte de Borges. Estábamos tomando sopa con mi madre. Mi madre vivía... lo amaba, que... Estábamos... No olvido nunca de eso, mediodía. Estábamos comiendo una sopa de sémola. Nunca me olvido. Y sale un amigo nuestro, gran amigo nuestro, que es la radio, un hombre importante de la radio argentina, que además estuvo bastante cerca también de Borges, y dijo: hoy odio mi oficio, dijo. ¿Por qué me tiene que tocar a mí decir que Borges murió en Ginebra? Y mi madre no dejó de tomar la sopa y dijo: ahora sí que vamos a ser pobres, porque no se puede suplantar tanta inteligencia, ahora hay que esperar otro siglo, y yo me lo pierdo. Un pecado capital. De los pecados, sí, como no. Orgullo, me cuesta mucho pedir auxilio, eso no lo pude superar nunca. ¿Un héroe personal? Ahí hay muchos. En mi caso, la señora Eva Perón. ¿Un lugar para envejecer? Londres. Londres. Sí, no Londres exactamente, Oxford. En el pueblecito, ese lugar desde que entré la primera vez supe, pensé, acá me gustaría despedirme de la vida, porque hay una gran biblioteca y pocos cuartos y solo aceptan gente sola, y no hay música funcional ni aire acondicionado. Y dije, acá me sentaría a leer a Thomas Mann, a Italo Calvino, a Marguerite Yourcenar, releería algunas cosas de Borges, principalmente la poesía, y moriría en paz con todos esos libros alrededor en un sillón inglés. ¿Un jamás? Ser masivo. ¿Una canción de Facundo Cabral? Este es un nuevo día, sin ninguna duda. Y finalmente, una frase que se parezca a lo que piensas de la vida. Me gusta una frase que tiene que ver con, la música de la vida, que es lo mismo. Una frase de Schopenhauer. Él decía: la música, se podría decir la vida, la música es la más misteriosa manera del tiempo, porque no hay espacio, es una ilusión compartida. Todo es maya, todo es ilusión. Es imposible con Leonardo Padrón. Amigo Facundo Cabral, de verdad ha sido una tarde maravillosa en este pequeño rincón del aeropuerto. Gracias por esta lección de vida que ha sido conversar contigo. Y a ti por la gentileza y por haber visto en lo que uno hace más cosas de las que yo suelo ver. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga y gracias. Igual, amigo, de verdad. Espero que hayan disfrutado de nuestro Imposible de hoy. Un hombre que hace de su vida una aventura y un relato constante. Un hombre con una hoja de vida sencillamente asombrosa y una sensibilidad fuera de lote. No se pierdan, por favor, nuestro próximo Imposible por Onda, la Superestación. Bellísimo es esto. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Los Imposibles. Es bellísimo esto, ¿eh? En la producción general de Los Imposibles, María Antonieta Lanz, Susana Rodríguez y Jonathan Revedor. Los imposibles vas a escuchar. ¿Y al estudio siempre está en el aeropuerto? No, tratamos de ser originales a toda costa. En un ambiente singular. Cuando quiera, señor Cabral. Y sacaba la grabadora como haciéndome el tonto y... Ya puso la grabadora. Los imposibles son lo mejor. Y quien les habló, con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Por Onda, la Superestación. Si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal y activa la campanita.